Bueno, ya pasamos el momento previo a la pavimentación y ahora vamos a hablar nuestro tema de hoy, la construcción. Hablamos principalmente del pavimento deslizante, pues el más difícil de comprender, pero es la forma más económica de pavimentación. En Estados Unidos estos están tan a la mano que hacemos todo lo que podemos con ellos y de hecho hacemos la menor cantidad de trabajo manual posible. Toma tiempo en estar en este punto, pero una vez que se está ahí se producen altos volúmenes de caminos de hormigón de manera muy uniforme y en el menor costo posible. Así es que ahora si alguien quiere anotar dije que lo iba a volver a poner. Para los que no estuvieron aquí durante la primera presentación, todas las diapositivas están disponibles y es con el Google Drive compartido y les voy a dar la dirección aquí. Cualquier cosa que quieran pedir prestado, reutilizar o lo que sea va a estar disponible aquí. La última presentación tuvo que ver con el proceso previo a la pavimentación y ahora vamos a hablar de la pavimentación. Hay una referencia aquí también. Este es otro documento en el que trabajé en ACPA. Es la referencia principal para la siguiente hora o algo más. El proceso de pavimentación. Y luego vamos a hablar acerca de las prácticas internacionales de pavimentación y van a ver que las cosas no varían tanto de lugar en lugar. Tengo ejemplos de Chile, de Sudamérica, América Central, Sudáfrica, Kenia, Europa. En todo el mundo estamos haciendo construcción de pavimento de hormigón y la forma en que lo hacemos no varía tanto. Ya pasamos a este punto, comenzamos con cualquier tipo de suelo que Dios nos ha dado o que es bastante maldito para algunas personas y llegamos a la parte de la construcción del hormigón. Lo primero es la producción de Este comienza con una persona que está a cargo de los acopios. Muchos de los materiales que incorporamos en el hormigón, como el cemento y las mezclas, están bien controladas, están en unidades contenidas y se miden de manera muy uniforme y con un alto grado de precisión. Los áridos que utilizamos generalmente se encuentran fuera. Es la responsabilidad de alguien poder trabajar con este material para asegurarnos de que tiene un contenido de humectación uniforme. Y esto se pone en los áridos se ponen en estas máquinas que se hacen durante la operación del lote. Esta gestión de las pilas y mantener un contenido de humedad uniforme es responsabilidad del operador de carga. Tienen que revisar constantemente el suministro en estas máquinas para tener la roca y la arena. Esa posición, ese trabajo en este gran esquema de la construcción del pavimento es tan importante que ACPA, junto con la Federal Highway Administration, desarrolló otra capacitación respecto de este tema. Así de importante es para asegurarse de que no exista arcilla, de que esté lo más limpio posible, que esté uniforme en cuanto a su gradación. Hemos avanzado tanto en este proceso, el proceso tan costoso de construir caminos, que esto paso es fundamental. La gente que se encarga de esta etapa necesita una capacitación adecuada. Una vez que hayamos alimentado los áridos, el cemento y toda nuestra operación de lotes, vamos a mezclar el hormigón. Y la consistencia aquí es el objetivo principal, al igual que la uniformidad del soporte. Aquí necesitamos la uniformidad y la consistencia entre lotes y lotes. De esta forma, el hormigón va a responder de la misma forma durante la operación de pavimentación. Y hay muchas instancias donde he tenido que solucionar problemas en
en terreno donde el problema era que un lote estaba más húmedo que el otro, y cuando se arrastra una textura a través de la superficie del hormigón y el hormigón se pone muy húmedo, la textura se profundiza más. Por lo tanto, la uniformidad y la consistencia es nuestro objetivo. Hay dos medios principales para mezclar el hormigón. Aquí en la parte de arriba tenemos una planta portátil de lotes, y cuando el volumen de construcción es lo suficientemente alta, podemos transportar estas plantas a cualquier lugar del mundo. Simplemente hay que llevar los materiales a esa planta, y esa planta tiene que estar cercano al sitio de trabajo, y eso minimiza nuestras distancias de transportes. Si estamos cercanos a una ciudad, podemos utilizar el hormigón ready mix o mezclado en camiones, donde los camiones se encargan de hacer la mezcla del hormigón, pero solamente se puede transportar a ciertas distancias. También hay diferencias en las operaciones de mezcla entre las mezclas de camiones y mezclas centrales. Para las de camiones tienen reductores de agua y todo está ahí. Ahorramos un poco de agua hacia el final, que se aplica justo antes de ponerla en el terreno. Ponemos el agua en los mezcladores de agua, luego los áridos y el cemento van juntos, y al final agregamos agua. Para la mezcla central, donde se está haciendo la mezcla en un tambor de acá, es como el tambor de un camión ready mix, pero mucho más grande para obtener mayores tasas de producción. En ese tambor estamos mezclando el agua continuamente, no se hace ni al principio ni al final, sino que nosotros tenemos a nuestros mezcladores y reductores al igual que para los camiones, y los áridos se agregan de la misma manera, pero el agua se va agregando paulatinamente en todo el proceso. Cuando hablamos de la entrega o del transporte, queremos entregarlo de manera uniforme. La uniformidad es fundamental para el contratista. Si todo se hace de manera uniforme, significa que no van a haber desviaciones de la norma. Las desviaciones de la norma las llamamos gremlins en Estados Unidos, que son los problemas que al final nos cuestan dinero. Todo debe ser lo más uniforme posible. Cuando tienen filas de camiones así, el hormigón que se va a entregar en el primer camión va a ser distinto al hormigón que se entrega en el último camión. Y cuando hacemos entregas de camiones de ready mix, hay que agregar más agua al sistema para poder hacer la coincidencia de todos ellos, porque eso es lo que quiere ver el inspector, el tipo de caída que tiene. Por lo tanto, para lograr eso, se agrega más agua al sistema, se ve la caída que quiere el inspector, pero con esto se cambia la proporción de agua y de cemento, y que cambia la durabilidad del hormigón, y eso no es uniforme para todo el proceso. Por lo tanto, hay que mantener todo lo más uniforme posible, y nos da los mejores resultados. Ahora vamos a hablar de los métodos de transporte. Aquí tenemos nuestro tambor que está volcando hormigón en este camión tolva, y este camión lo que hace es que se sube y el hormigón va a salir de la parte posterior. Ahora tenemos distintos métodos de transporte debido a las limitaciones de la construcción y del terreno. Si se utiliza este camión tolva, se va a tener que hacer justo al frente del pavimento o tener otro dispositivo de correas de transporte para llevarlo hacia el lugar indicado. Si se usa uno de tolva lateral, simplemente lo hace hacia un costado en vez de hacia atrás, y se puede tener un camino que vaya hacia una dirección donde entran todos los camiones, se vuelca de manera lateral y continúa, y luego entra otro camión que está en la fila. Hay que tener estos temas logísticos en base a las limitaciones del espacio. Este contratista ganó esta licitación en este caso porque tenía este equipo que se necesitaba para este caso específico. También se puede utilizar un camión agitador. No es un camión ready mix, pero tiene un mezclador de paleta acá. Es un eje que gira
y ayuda a extender el tiempo de transporte y de entrega antes de que se empiece a fijar el hormigón. O se pueden utilizar los camiones ready mix, que esos son los más comunes que vemos en Estados Unidos. Generalmente uno tiene 30 minutos para entregar y poner el hormigón. Eso es poco tiempo cuando hablamos de grandes proyectos. Y si se encuentran a cierta distancia de la ciudad, o como esta mañana a las 8 de la mañana en Santiago, donde hay tacos, estas paletas agitadoras pueden aumentar este tiempo de entrega hacia 90 minutos, utilizando algunas mezclas retardantes, y tenemos mayor tiempo de entrega. También el tiempo de entrega depende de la temperatura ambiente. Hay que asegurarse también de tener la cantidad suficiente de camiones para suministrar la operación de pavimento. Una de las herramientas que tiene ACPA es la calculadora de la tasa de entrega, y se ve esto con la velocidad que se tiene, la cantidad de hormigón que depende del grosor y el ancho del pavimento y el volumen de los camiones de entrega en sí. Un segundo, por favor. Bien, ahora, ¿qué pasa con los camiones ready mix? Esto es para la mezcla y la entrega, pero hay que estar bastante cerca de la planta de ready mix para que esto suceda. Esto es bastante común para las calles y los caminos, y generalmente tenemos 90 minutos para entregar el hormigón. Tenemos una cantidad mínima de revoluciones especificado en 70 y un máximo de alrededor de 300 generalmente. Por lo tanto, mientras más cercano esté en esa ventana de entrega, más se mezcla. También existe un medidor de caída en la parte posterior del camión que le da una estimación al conductor de 30 milímetros, de 13 milímetros. Y esto es solamente para propósitos de control de calidad. No indica nada sobre la resistencia del hormigón, solamente habla de su consistencia. Por lo tanto, cuando el contratista recibe a los camiones ready mix porque no controlan la operación como con la mezcla central, les dan un ticket de lote que indica cuáles son las proporciones que se utilizaron. Para la mezcla central, los contratistas hacen todo. Ellos ven los materiales, compran la roca, el cemento y todo lo demás. Lo mezclan ellos mismos y ellos mismos lo controlan. Ellos controlan completamente el proceso. Para ready mix hay una capa adicional. Existe la entrega del ready mix y del proveedor de ready mix, que es otro componente de fiabilidad sobre quién tiene la responsabilidad si algo sale mal. Por lo tanto, estos tickets de los lotes son una evidencia de lo que se ha entregado. Y el desafío está desde el punto de vista del contratista, porque uno no sabe cuánta agua se agregó en el ready mix durante el transporte. Puede ver el medidor de caída que baja y no es tanto, y hay un taco. Lo que tienen que hacer en ese caso es agregar más agua, y ahí se cambia la caída, se cambia la proporción de agua y cemento y la durabilidad del hormigón. Por lo tanto, ahora hay tecnologías que pueden monitorear todas las adiciones de agua. Simplemente le agrega un costo adicional al proceso, pero sí existen. Generalmente agregamos una adición de agua en el sitio de la construcción donde el contratista puede verlo, y eso requiere otras 30 revoluciones del tambor para poder mezclar eso. Ok, ahora tenemos nuestro hormigón, está mezclado, transportado, y es hora de colocarlo. Una nota final. Aquí podemos ver el nivel. Se puede ver cómo está, se puede
oler. Justo antes de colocar el hormigón, si estamos construyendo sobre una capa de áridos y está muy seca, cuando se pone el concreto húmedo sobre ello, el árido va a sacar la humedad del concreto, que va a hacer que éste se seque en esa interfaz y cambie sus propiedades. Y para tratar de evitarlo, cuando tenemos una capa de áridos, vamos a utilizar un camión que va a rociar agua sobre la superficie. No vamos a saturarlo, sino que vamos a satisfacer la demanda de agua necesaria. Luego le colocamos el hormigón y no hay ningún motivo ahí para que el árido tome la humedad de él. Si estamos haciéndolo sobre una capa de asfalto, podemos utilizar otra forma de enfriar la superficie, como hacer el blancamiento con compuestos. El acceso es importante. Eso nos ayuda a dictar qué tipo de camiones de entrega vamos a utilizar y también nos ayuda a ver cómo vamos a poner el hormigón enfrente al equipo de pavimentación. Aquí tenemos camiones de tolva posterior que entregan en una dirección. Este camión no se va a dar la vuelta para regresar, a pesar de que en algunos proyectos los contratistas, sé de 3 casos en Estados Unidos donde los contratistas fabricaron tornamesas gigantes. Ahí llegaba el camión, soltaban la palanca, se daban vuelta y tenían que regresar por donde mismo entraron. Así de estrecho era el espacio. Pero acá esta persona conduce hacia adelante, se detiene frente a los equipos. El dispositivo frente al equipo se llama el placer spreader o dispersor y tiene un brazo que baja, el camión vierte el concreto, el hormigón, y hay una correa que se lo lleva de regreso. Sube el brazo y luego el siguiente camión puede seguir. Y este proceso se va haciendo cíclicamente. Aquí tenemos uno al lado que tiene una correa que mueve el hormigón hacia adelante y hacia atrás. Lo que están haciendo aquí es algo malo, porque es una pila de concreto de hormigón muy alta y debería estar distribuida de la manera más uniforme posible. Con los camiones de Ready Mix podemos utilizar un esparcidor acá. Y con eso tenemos otro sistema de transporte con correas. Aquí tenemos una foto del cableado que hay aquí de nuestro cordel, y ahí van los vehículos, porque no hay ningún otro lugar donde se pueda ir el cordel. Si hubiésemos tenido el cordel aquí, el camino de transporte hubiese tenido una pendiente muy inclinada aquí y que lo habría hecho más peligroso. En caso de ser necesario, y especialmente si no están utilizando barras como en Chile, lo pueden utilizar aquí en la parte frontal para que puedan retroceder a una parte, volcar, moverse y se siguen cambiando de lugar para que logísticamente no se interpongan. Si se hace esto, hay que asegurarse de que la subbase sea de la resistencia necesaria para soportar estas cargas de los camiones. Si el CBR es 80 o más, aquí debería ser suficiente para la subbase. Aquí tenemos un caso donde tenemos barras previamente puestas, barras de clavija, y esto es uno de los motivos por los cuales en Estados Unidos hemos entregado tantos métodos de entrega distintos. Nuevamente, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor háganla en el momento preciso. Esta es una colocación inadecuada. Tenemos este hormigón acá y la pavimentadora tiene que distribuirlo hacia los lados. Me preguntaron en la cabina que esto lo llamamos la pila de concreto o de hormigón, y es el suministro de la pavimentadora en sí. Al final del día vamos a hablar acerca de las innovaciones en la construcción, y una de las más recientes que tenemos es el suavizado en tiempo real. Todo el mundo quiere construir
carreteras planas. Una vez que se parta esto en las uniones, en las losas, y empiezo a hacer la curva, se empiezan a hacer curvas de quién va a ser la culpa. Tiene que ver con la selección de materiales, donde es el propietario quien especifica ciertas cosas. Tiene que ver con el contratista y el entorno de construcción. Tiene que ver con el espaciado de las uniones. Así es un problema muy difícil para tratar de asignar los riesgos. Si hacemos el suavizado en tiempo real, apenas el contratista haya terminado de construir esa forma, vamos a obtener feedback sobre cuál es ese tipo de planeamiento mientras se construya. Hay que verlo en los procesos de construcción. Esto de acá es uno de los mayores contribuidores de lo fuerte que puede estar esto en la construcción, porque un pavimentador se mueve en estas formas y tiene que esparcirlo y casi sube un poquito el pavimentador mientras trata de luchar contra esa parte superior de la montaña. Parece ser algo fácil, pero los contratistas se dan cuenta de que esto hace una diferencia porque hay que tenerlo lo más esparcido posible antes de que el pavimentador empiece a funcionar. Ahora vamos a hablar de la pavimentación de forma fija, que es mucho menos compleja. Aquí tenemos un rodillo, un tubo único. Aquí tenemos otro. Y en este ejemplo en particular estamos haciendo lo mismo. Estamos suministrando el hormigón. Tenemos al hormigón acá. Lo estamos nivelando y de cierta forma se está emparejando. Este rodillo de tubo único, que es un cilindro de acero que se lleva al terreno, lo llenamos de agua para darle peso, empuja el hormigón y esta persona que está ahí al fondo tiene una varilla. Cuando la tira hay un pequeño motor que hace que gire y siempre gira en la dirección contraria, por eso es que están siempre luchando contra él. Esta es una forma bastante barata de hacerlo y este equipo se puede transportar a cualquier lado. Cuando está vacío es bastante liviano y este proyecto era uno en el que estuve involucrado en Kansas, en la interestatal. Por lo tanto, creamos algunas carreteras de alta velocidad con este método y aquí esto se hizo en un puente con la misma idea de entregar hormigón, se esparce, se nivela y luego se sale. Así que este tipo de screeds y soportes son buenos para áreas complejas. No podríamos conseguir llevar la pavimentadora en este espacio. Usa la vibración externa. ¿O hay alguien manualmente vibrando? ¿O este soporte está vibrando para proporcionar energía vibratoria para fluidizar el concreto para que se consolide? Eso es bueno para un grosor de 20 centímetros. Hay equipos más grandes que podemos hacer usar en capacidad de forma fija. Aquí se coloca el canalón y están usando un pavimentadora de tablero, así que no es slipform, están usando canalones para esto se llama pavimentación de tablero y se va pasando un screed y esto es útil cuando tienen un arco o alguna forma rara. Un ejemplo que yo tengo es en Sudáfrica. Tienen una vía que construyeron con una curvatura negativa para que sirva como un surco, un canal. Tenían tantos problemas de erosión en un área montañosa, decidieron que el tráfico es tan bajo que podemos usar hormigón porque es resistente a la erosión en vez de asfalto, erosión en suelo, en tierra que tenemos. Así que
crearon un canal en la carretera para sacar el agua. Sería difícil hacer esto con subforming. Así que limitaciones de la pavimentación con forma fija. Se puede pavimentar hasta 15 metros, pero hay limitaciones pasado eso. Estamos hablando de equipos relativamente ligeros. Por ejemplo, este equipo va a empezar a combarse. Las pavimentadoras Slipform son muy grandes, equipos muy reforzados que no tienen esos problemas una vez que lleguemos a 15 metros o mayor ancho. Así que la colocación es suficientemente grande. El contratista puede preferir usar Slipform, que nos da la mejor eficiencia y menor costo. Así que forma fija, esparciendo la mezcla. Quieren depositar el concreto uniformemente sobre el ancho. Así que aquí tenemos a una persona que usa, se puede usar una pala cuadrada para levantar el concreto y moverla, pero tiene que mantener el movimiento al mínimo. Cualquier cosa que empiece a segregar el sistema va a tender a llevar los finos a la superficie y hará que los áridos más gruesos entren más profundamente en el concreto. Pero aquí está uniforme. Hay un camión Ready Mix, hay un screed triple, hay alguien esparciéndolo antes de que lo tachen o lo eliminen y lo terminen pasado ese punto. La consolidación, si es necesario, si se torna tan grueso, más de 20 centímetros, que el screed en sí no puede hacer la consolidación, la emparejadora. Este hombre tiene una mochila que motoriza un spud vibrator. Es un vibrador único. Así que van a colocarlo en una ubicación y en la próxima ubicación verticalmente para que tengan una zona constante de influencia. Y si lo hacen con un ángulo, va a causar problemas al vibrador. Así que hacen esto verticalmente alrededor de 0,3 metros del centro y aseguran especialmente los bordes. Así que este es un hormigón bastante líquido. No se necesita mucho trabajo para que un hombre esparza con una herramienta. Aquí él está esparciendo con una mano, así que tiene que jalar bastante fuerte para hacer que vaya en la dirección que él quiere, porque está dando vueltas hacia la otra dirección. Y eso está constantemente arrastrando pasta sobre la superficie. Barras de pasadores y anclas. Si tenemos trabajo de formas, tenemos que insertar esto en la forma. Una vez que el hormigón está duro, hay que barrenar y agregar epoxia. Es más fácil hacerlo cuando el hormigón está plástico. Aquí hay una forma de acero. Estamos insertando anclas. Y este proyecto es de una intersección en Indianápolis, donde están usando 3 diferentes tipos de trabajo de forma en un proyecto, o 4. Este es el hormigón existente, es un tipo de forma. Están pavimentando contra eso, tienen formas de acero. Aquí hay una forma derecha de madera y aquí hay una forma de plástico flexible. Tienen 2 grosores apilados, uno encima del otro. Hay diferentes enfoques sobre el trabajo. Solo tienen que soportar el hormigón. La madera, si se torna suficientemente gruesa, esta sección era un poco sobre 20 centímetros, si mal no recuerdo. Una vez que esté suficientemente alto, tiene alto asentamiento, hay mayor presión, así que no pueden hacer cualquier forma. Tiene que ser diseñado, soportado de alguna manera. Por esto, las formas de acero tienen una huella tan ancha, para ayudar a resistir el combado. Las juntas de construcción
Aquí tenemos una junta de cabezar. Hay un sistema de hojas de madera, plywood, para alinear los pasaderos. Y aquí tienes hojas verticales de madera en planchas. Y este es el resultado final una vez que hayan removido eso en otro sitio. Así que un cajón sencillo desarrollado por un contratista que asegura la alineación precisa. Para la verificación de grosor, esto es obvio. Fijamos la forma si sabemos cuál será el grosor del pavimento. Para la terminación, podemos usar una emparejadora con rodillo de tipo Clary, de tipo láser. Vamos a ver uno. Vimos un terminador de tablero. Cualquier cosa que podamos usar para terminar el concreto. También podemos usar un 2x4 de madera, dependiendo de la textura deseada de la superficie. Puede ser o no necesario una terminación consiguiente. Puede, dependiendo de la textura deseada, si quieren hacer un steel troweling, una aplicación industrial, quieren que la superficie sea muy lisa. Y es posible hacer esto antes de aplicar la terminación. Para los caminos, la terminación es lo mismo que en la pavimentación de encofrado deslizante, con un borde derecho. Tenemos que sacar las formas antes del aserrado, o sea, no vamos a cerrar las formas. Especialmente las formas de acero no son los más baratos. Y ahora vamos a seguir con a dónde ir desde allá con la texturización, curado, abrir tráfico. Todo eso son lo mismo que la pavimentación de encofrado deslizante. Así que estamos siguiendo con la entrega del hormigón. Finalmente vamos a tener esparcidores. No puedes distribuir uniformemente el hormigón con alguna rampa o un ready mix, un camión ready mix. En Estados Unidos muchas veces se ve un esparcidor aquí y este dispositivo está recibiendo el hormigón y lo está esparciendo. Así que el sinfín va a estar aquí en vez de dentro de la pavimentadora. O la pavimentadora en este caso tienen los vibradores y un sinfín encima, solo para la distribución en la superficie. Así que habla de esto, de que ese brazo va a subir y bajar como sea necesario para que pasen los camiones. O podemos usar rampas. A veces se usa una rampa para desplazar el hormigón. Volvemos aquí. Cada vez que tenemos una pila de concreto y llevamos eso con un esparcidor, y ahora vemos el sinfín, que es un tornillo grande horizontal, y hay alguien que está operando el equipo de pavimentación, siempre mirando hacia abajo, viendo cómo está la entrega, y atrás para ver el producto final, constantemente vigilando. Así que el trabajo de esta persona es asegurar que todas las partes ahí funcionen bien. Y tienen un panel aquí, una bandeja que funciona para varias cosas, pero lo primero es para los interruptores de los sinfines. Entonces, si circulan en una dirección, después se cambia la dirección y aseguramos que el hormigón llegue hasta las esquinas. Parece sencillo, pero la pavimentadora constantemente avanza, así que es muy estresante el trabajo de esta persona, porque siempre están mirando en ambas direcciones para ver el resultado y adelante para asegurar que empujen más hormigón aquí o allá. Pero la meta es conseguir una entrega uniforme de concreto de hormigón en todo el ancho. A veces no es tan común como el sinfín. Vamos a ver un arado. Vamos a ver eso en uno de los videos. Así que en vez de un tornillo que está dando vueltas, es un arado que empuja y vuelve en la otra dirección. Así que pasado ese punto,
Algunas máquinas van a tener un strike-off, no todos, para manejar la cantidad de concreto que está entrando a las formas laterales. Y ahora tenemos las formas laterales y vibrador que trabajan en conjunto. Ambos son necesarios. Formas laterales sostienen el concreto porque cuando los vibradores funcionan, el concreto se torna fluido y previenen que el fluido se derrame por los lados. Así que son altamente reforzados y rígidos. Aquí en la imagen pueden ver una perspectiva de ese asentamiento. Recuerden, estamos construyendo lo más alto de lo necesario y se ve esa perspectiva como ángulo constante y esto comba para acercarse a lo que tiene que ser. Tengo otra imagen para ese asentamiento del borde en acción. Así que formas laterales contienen el hormigón. Los vibradores como sistema uniformemente espacian con la frecuencia correlacionado con. Así que tenemos el rolling head, la cabeza de rodillos y las formas laterales. Los equipos pavimentadores vienen con este dispositivo porque el desafío de la vibración es si ando a esta velocidad, los vibradores tienen que ser muy rápidos. Si de repente enlentezco, si tengo esa misma vibración, segrega las cosas. Entonces tengo estas huellas de vibrador. Así que la frecuencia del vibrador tiene que coincidir con la velocidad de la pavimentación y no es muy difícil con un equipo bastante barato. Igual se necesitan vibradores. Este sistema es monitoreado por vibradores que hace que todo funcione mejor y produce un sistema más uniforme. Así que quería enfatizar ese punto. Estas huellas son causadas porque la frecuencia del vibrador era demasiado alta. Son totalmente pasta, así que el vibrador empuja todo el agregado, así que hasta ahí puede haber o no un tamper, sube y baja y agrega la consolidación. The dry stuff. Dentro de esta área, si usamos inserción de barra de pasadores, yo entiendo que esto es muy común, pero pueden que encuentren esta idea novedosa. Así que debido a las limitaciones en la entrega, los desafíos de colocar el acero por adelantado, también está impulsado por el costo. Es más fácil transportar este pallet de roundouts que pasadores en grandes canastos. Así que se entrega los pasadores en paquetes y se dejan caer en intervalos. En el equipo Slipform, entonces, hay un crane, hay una grúa que deja caer paquetes de pasadores, no son canastos. Los levanta y los lleva donde el insertador de pasadores está. Así que la pavimentación de Slipform sigue avanzando. Si insertamos barras de pasadores a la misma velocidad, tendríamos que arrastrarlo. Así que esta parte del equipo se separa del encofrado deslizante. Entonces, este dispositivo se para, se sienta sobre la superficie, hace su trabajo y sigue avanzando. Así que tiene un sistema de poleas y cadenas. Pero cuando está sentado sobre la superficie y no está conectado, está comprimiendo la superficie lo justo, esos paquetes de pasadores se cortan y hay un sistema de cartuchos que los alimenta a través de ahí, y cuando uno pasa hay un hoyo aquí y cae adentro. Así que en ese punto hay un pasador sentado sobre un hoyo. Entonces tenemos este I-beam
es una viga que vibra sobre la parte de encima. Se ve aquí un poco que tiene tenedores que están atachados y bajan y toman el pasador y se vibra y vibra hasta la profundidad requerida, que es esta distancia aquí, desde el punto aquí donde el pasador va a estar enganchado hasta la inserción, la profundidad completa de inserción. Entonces el pasador se vibra, baja y sube. Así que al final el sistema se cierra debido a la vibración, como así, y es suficiente que la bandeja va a cerrar el resto. Es muy costo efectivo para construir pavimentos con pasadores en el hormigón. Y si bien tiene que haber un hormigón muy bien graduado para toda esta vibración y colocación para que funcione correctamente, la alineación que conseguimos con estos sistemas es en realidad mejor que con canastos. Con los canastos, si hay cualquier inclinación, todos los pasaderos son... Cada pasador es independiente del otro con ese sistema. Así que si hay un error, si en el tercer pasador estaba un poquito no muy derecho, no afecta y no hay problema, no causa problemas. Hay problemas cuando todo el sistema está descentrado. Así que encontramos que este sistema es muy costo efectivo. En Estados Unidos esto nos da acceso directo delante de la calzada, que de otro modo no podríamos tener. Así que hemos repasado el sinfín, todas las otras partes, el vibrador, las formas laterales. Aquí van a ver más de ese asentamiento del borde. Se ve más grueso aquí que un poco pasado ese punto. Ocurre muy rápidamente. Y pueden ver, aquí están haciendo un canal de servicio público. Podemos hacer el slipform muy ancho y muy delgado también, cambiando el equipo. Pero podemos hacer que el hormigón se pare muy alto. Así que esta forma final que crea ese ángulo aquí y también oprime el hormigón hacia adentro, desde todas direcciones. Así que las formas laterales son paralelas. Esto se oprime y cualquier corona o crossover va a estar construido, incorporado por la bandeja. Cuando el concreto entra en las formas laterales es fluido. Entonces, si el hormigón encontrara una altura uniforme porque está fluidizado, la bandeja lo empuja de nuevo hacia arriba, lo necesario. Así que, al igual que con la inserción de pasadores, podemos insertar anclas también en el concreto. Puede ser relativamente esto pavimentando más 2 carriles al mismo tiempo. Puede ser bastante sencillo. La imagen aquí a la derecha inferior, alguien se sienta en una de estas sillas y manualmente coloca un ancla en esta rueda o este otro dispositivo cruzado, y eso se mueve a la velocidad correcta para empujarlo hacia el pavimento y se espacia correctamente en base a esa circunferencia. Esto es una manera bastante baja tecnológicamente hacerlo, insertando anclas al costado de la pavimentación. La parte de baja tecnología es inclinarse y empujar. Alguien puede inclinarse y empujarlo hacia adentro. Y si hacen que las anclas sean del mismo largo como el espaciamiento de la barra de anclas, una vez que empujan uno adentro, toman el próximo, lo fijan, lo rotan y lo empujan, porque el espaciamiento
es parejo con el largo. Entonces es un proceso automático. Esto un poquito más de alta tecnología. El beneficio que tiene es que confina al hormigón. Si empujan una pieza de acero en el grosor del hormigón y esa losa se encuentra confinada en la parte inferior, va a empujar el hormigón y va a dejar un pequeño bulto en la superficie. Y esto ayuda a que pase lo contrario. Este es el resultado final de este dispositivo que hace el arrastre a través del hormigón fresco. No es tan malo, de hecho se puede encerrar en las operaciones de acabado y aquí parece que hicimos el acabado. Aquí se puede poner un dispersador. Se hace incluso antes de pasar por el molde del encofrado deslizante. El hormigón va a hacer que la barra de acoplamiento se mueva. La barra de acoplamiento está hecha para que se cierre la unión y se va a cerrar de mejor forma siempre que no esté completamente de lado. Algunas faltas de alineaciones en la ubicación de la barra de acoplamiento está bien siempre que se tenga una cobertura de hormigón. Lo vamos a ver. Es compatible con los insertadores de barra de pasador. Y de hecho hay una máquina que hace que las barras de acoplamiento se incorporen una a la vez. A veces tenemos una construcción de pavimento de 2 alzamientos. Esto lo hicimos por mucho tiempo al principio del 1900, cuando se hacía el hormigón armado unido. Ya había un dispersador que se agregaba a las formas, poníamos la parte de acero y luego terminábamos con la construcción. Esa era la primera pregunta que tenían. ¿Cómo saben si el concreto se va a unir al hormigón o el concreto? Una vez que uno pasa a través de esa inquietud técnica, abre las puertas a muchas cosas nuevas. En Estados Unidos lo estamos utilizando en lugares donde hay que tener un mejor árido para la superficie, digamos que tengamos cal o un árido que se puede pulir más rápidamente. Necesitamos un sistema que sea 3/4 de eso y el último cuarto va a pasar y se va a utilizar áridos de alta calidad para tener una superficie con material más durable. Puede ser gracias a la economía, la sustentabilidad, podemos utilizar fibras en una mitad y no en la otra. Podemos hacer varias cosas cuando hacemos un grado del sistema de manera funcional. Y también se permite una superficie de áridos expuesta y por el mismo motivo van a utilizar un material de gradación más fina. Esto añade muchos problemas logísticos porque se están entregando 2 tipos de hormigón distintos a 2 máquinas de pavimentación deslizante. Tenemos un dispersador, un deslizante, otro deslizante. Aquí tenemos 2 caminos. Aquí hay 3 losas que están construyendo y ahí tienen textura detrás de eso. Nosotros queremos evitar detener las máquinas a todo costo. Es mejor hacer un progreso lento que detener el sistema, porque si se detiene el sistema se va a hacer un pequeño forma. Por lo tanto, el lentecer el sistema está bien y si se para va a crear cierto tipo de dureza. Es mejor tener esta suavidad en tiempo real. Con estos indicadores de suavidad se puede hacer justo con el pavimentador. Por lo tanto, apenas ese hormigón se vaya a la bandeja, el pavimentador va a saber exactamente lo suave que es y se puede cambiar el proceso para que quede lo más parejo posible.
Para el pavimento de encofrado deslizante vamos a utilizar a alguien en un puente, un inspector que mete una sonda en el pavimento y así hace la verificación de grosor. Mete la sonda y ve lo profundo que es y esta es la forma más fácil de hacerlo. De lo contrario se puede utilizar algo como esta herramienta de imagen magnética. El desafío que presenta es que necesita una precolocación de láminas de metal, unos discos de metal, y podemos saber dónde están a través de GPS. Y luego se toman con las imágenes magnéticas para saber el grosor que tiene ese hormigón. Y si queremos hacer algo destructivo, vamos a perforar el pavimento. En Estados Unidos lo hacemos en la menor medida posible porque se crea una falta de uniformidad y preferimos no hacerlo. Cuando hablamos del acabado, idealmente no existe un acabado. La bandeja ha creado una superficie lo más perfectamente cerrada. El material tenía un grado para que esto se permitiera y esperamos que la gente solo esté ahí. Si es que es necesario, vamos a utilizar el borde recto. Esto probablemente fue en Iowa porque pueden ver los maizales, pero pueden ver que en esta escala este borde es más largo que un vehículo. Por lo tanto, vamos a tratar de sacar esta longitud de onda que va a crear cierto tipo de dureza. No queremos agregar agua en este punto. Y en la superficie, si hay problemas para cerrar la superficie, entonces hay que cambiar algo antes de llegar a ese punto. Si la superficie no está cerrada, tenemos oportunidades de curarla, tratar de rellenar la humedad que se ha evaporado. Pero si se agrega mucha agua en ese punto, y lo más común que se va a ver es una varilla con cinta en la parte superior, alguien que va a estar con un paño, alguien que toma el paño con la varilla y lo mete en un tarro y hace un gesto como de estar bendiciendo. Y eso agrega agua al sistema, cambia la proporción de agua y cemento y cambia las propiedades del hormigón justo en la superficie, y ese es el punto más crítico. Si va a haber daño, va a suceder en la superficie, no en el medio de la losa. Por lo tanto, no deben agregar agua en la superficie. Algunas fotografías del acabado. Si están haciendo este tipo de pavimentación, las manillas van a ser muy largas en esos bordes rectos. Aquí pueden ver una caída bastante grande. Eso debe ser Oklahoma por el color que tiene el suelo. En esta parte de acá, sé que esa foto es de Iowa porque yo trabajé en ese proyecto. Si vemos el borde, no hay semejante caída. Estas son caminos de bajo volumen y por eso las puse juntos. Están en los campos de granjas donde no hay mucho tráfico y ambas van a tener orillas de tierra o de gravilla. ¿Qué pasa cuando la gravilla se empieza a salir del borde? Los vehículos se pueden caer de esa caída si es que hay alguna pendiente de 25 milímetros y cuando van muy rápido se caen por ese borde, y muchos de los accidentes que ocurren son porque la gente empieza a sobrecorregir en vez de dirigirse lentamente hacia arriba, hacia donde el borde llegue al pavimento lentamente. Simplemente hacen eso, tienen una sobrereacción, se van hacia el otro lado de la vía, se dan vuelta. Por lo tanto, entregamos este borde de seguridad donde simplemente se tiene que rellenar. Mientras el borde se va desplazando de la losa de hormigón, el problema es menor porque van a tener esta suave transición hacia la losa. Nuestra administración, Federal Highway Administration, está fomentando mucho el uso de esto y no es difícil incorporarlo al pavimento, como es hacer que el borde quede perfectamente recto. De hecho, el borde exterior ayuda a esto con la caída. Por lo tanto, este es un detalle menor, pero tiene grandes impactos en cuanto a la seguridad. Los métodos de texturizado.
Tenemos muchos métodos distintos para verlos en cuanto a los requisitos de velocidad y de fricción. Casi siempre vamos a empezar con un arrastre de burlap. Es típico en Estados Unidos, en Canadá, México también. Entonces, Norteamérica. Utilizamos una lámina de tela de arpillera para que no saque la superficie de acá. Esto se arrastra por la superficie y crea una excelente microtextura. Luego tenemos el más abrasivo, que es generalmente una textura de escoba que es rígida y se pasa por el pavimento y crea una superficie un poco más dura. Aquí tenemos la arpillera y esta es la textura de la escoba. Luego la más agresiva es la de AstroTurf, que es ese material artificial que se encuentra como el pasto artificial que se encuentra en los campos de fútbol. Lo que hacemos, ponemos algún tipo de peso sobre ello y hace que la superficie quede más dura que los otros dos métodos. Y aquí en la parte sacaron una parte, así es que tienen estas bandas que pueden seguir que se van a fijar al hormigón, y esto es entre carriles. El más agresivo puede ser el tining, que puede ser transversal o longitudinal. Vemos aquí algunas barras de acoplamiento y para la máquina de textura va a dejar esto y va a moverlos por lo ancho. Estas son simplemente pequeñas barras de metal, pueden ser uniformes o no uniformes, depende de lo que quiera el propietario. Vemos mucho menos de esto y mucho más de estas puntas longitudinales. Es la misma idea, pero en vez de volver y avanzar con el equipo, lo estamos arrastrando detrás del pavimento. Estas puntas están en la dirección del pavimento en todo el camino. El motivo original por el cual vimos todas estas puntas transversales contra la dirección del tráfico era que los ingenieros tenían esta idea de que el agua iba a fluir fuera del sistema de la superficie, pero no hay diferencia alguna, y que habría una mayor fricción, porque si uno frena en el auto, esa es opuesto a la dirección del desplazamiento. Intuitivamente uno pensaría que tener esto en esta dirección